viernes. No sabemos si van a ser burritos de Valsequillo o de Chihuahua, todavía no sabemos, pero vamos a salir de dudas muy pronto. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Usted sabe que estamos viendo una serie los miércoles, una serie que le pusimos No es demasiado tarde. O sea, para Dios nunca nada, así lo vamos a decir, para Dios nunca nada es demasiado tarde. El Señor siempre puede hacer algo nuevo. El Señor siempre puede sacarnos de cualquier situación. El Señor siempre puede restaurarnos. El Señor siempre puede ayudarnos. Amén. Pero también nosotros tenemos que ayudarle al Señor, ¿verdad? Bueno, ayudarle no porque Él no pueda, sino más bien tenemos que caminar para que el Señor pueda hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Y hemos estado hablando en esta serie de cómo el Señor restauró a Moisés y le pusimos Moisés, el asesino que Dios usó, ¿verdad? Después hablamos de Jacob y veíamos cómo Jacob, de ser bien tranza, como decimos nosotros, de ser bien engañador, y le pusimos Jacob, el engañador o el estafador que Dios usó, ¿verdad? La semana pasada hablamos de Rahab y veíamos en Rahab que me prendieron, sentí la luz, y veíamos cómo Rahab, ¿la qué? La ramera que Dios usó, exactamente. Que no me atrevía a decirlo porque luego se escucha feo. Pero la ramera que Dios usó. Y veíamos a Rahab. Normalmente cuando hablamos de este tipo de situaciones y de personajes, nos basamos mucho en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos da unas historias muy padres y muy bonitas y muy bellas y muy bien documentadas, vamos a decirlo así. Pero el día de hoy le traigo un personaje que no es del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a hablar de el apóstata, fíjese cómo se llama, el apóstata que Dios usó. Y vamos a hablar precisamente de mi tocayo, de Pedro. Pedro, el apóstata que Dios usó. Vamos a hablar de este personaje y él es un personaje de los evangelios del Nuevo Testamento. Y para dar inicio vamos a leer la primera porción que la encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 28. Vamos a iniciar. Y dice así: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Vaya, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Yo, pues, les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vaya, el Señor les está hablando de cómo ellos, que lo han acompañado a través de sus pruebas, también lo van a acompañar a la hora de estar sentados en los tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y aquí empieza lo bueno, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bien bravo el tocayo, ¿no? Versículo 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú
antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción de las Escrituras, porque sabemos que en toda porción tú traes enseñanza, en toda porción tú traes consejo. Y permite que esta enseñanza del día de hoy quede guardada en nuestra mente, en nuestros corazones, que la podamos llevar a la práctica. Y todo te lo pedimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. No sé si a usted le ha pasado que luego por andar hablando de más, por andar diciendo cosas que no deberíamos, o por luego hacernos los muy valientes o los muy empoderados, terminamos cayendo, terminamos reventando, terminamos, como dirían en mis tiempos, terminamos regándola. Porque decimos una cosa y cuando se presenta la situación, cuando se presenta el problema, terminamos haciendo algo completamente distinto. Este es el caso de mi tocayo Pedro. Mi tocayo Pedro era una de esas personas que de pronto hablaba de más, que de pronto no se quedaba callado. No sé, a lo mejor los Pedros así somos, ¿verdad? Que de pronto decía cosas que no debería de decir. Y eso hacía que se metiera en muchos problemas. Fíjese que esa es una forma o una característica o una idea de cómo tenemos de cómo era Pedro. Inclusive hay una serie de televisión, y no es por hacerle publicidad, pero que se llama Los Elegidos. En inglés la serie se llama The Chosen. No sé si han tenido oportunidad de verla o al menos escuchar de esa serie. Es muy interesante porque es una serie que están haciendo un poquito más relajada, no con tantas imposiciones religiosas, pero sí que muestran la vida del Evangelio, cómo era en esos tiempos, y nos muestra ahí distintas situaciones. Entonces es algo innovador, vamos a decirlo, y es algo muy interesante de ver. En esa serie precisamente pintan a Pedro de esa forma, o lo posicionan de esa manera, como un cuate que le gustaba andar metido de pronto en problemas, que se metía en situaciones donde no lo llamaban, y que de pronto pues él lograba destacar de tal manera que siempre tomaba un punto de liderazgo, o que era considerado para ser líder o para liderear alguna situación. Ciertamente Pedro así era y mostraba esta característica, y el Señor lo sabía. Usted sabe que a Jesús nosotros no lo podemos engañar. Usted sabe que Jesús, Él lo sabe todo, y Él en su tiempo, cuando caminó en esta tierra con sus discípulos, Él ya de antemano sabía de qué pata cojeaba cada uno de ellos. Y Pedro se iba perfilando por ahí para precisamente ser líder de estos apóstoles. Y una de esas circunstancias o una de esas situaciones en las que él se iba perfilando la podemos apreciar en un pasaje que está en Mateo 16, donde el Señor les pregunta a los discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo o que yo soy? Y le dan distintas respuestas, pero Pedro le contesta y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces él se iba perfilando, ¿verdad? Ya el Señor sabía quién era Pedro, cómo era Pedro y de qué pata cojeaba Pedro.
Pero aquí la situación inicia muy interesante a partir de los pasajes que leímos en Lucas 22 y empezamos con el versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Estos versículos a mí me llaman mucho la atención y yo siempre los pongo como ejemplo cuando hablamos de los profetas modernos. Porque un profeta moderno le hubiera dicho a Pedro: Simón, Simón, Satanás está buscando para zarandearte, pero vas a salir triunfador, eres un campeón, no temas porque en todo momento el Señor te va a levantar y vas a salir victorioso. Tienes una promesa grande en el Señor. Algo así hubiera sido, ¿verdad? Pero no, miren cómo le dice Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Para que tu fe no falle. Aquí es algo muy interesante porque tenemos que entender que Satanás no puede hacer nada que no se le dé permiso. Eso quiere decir que si Satanás estaba pidiendo a mi tocayo, es porque Satanás ya sabía o tenía algo en contra de mi tocayo. O sea, él ya tenía pruebas, él ya tenía documentos, ya tenía una orden de aprehensión en contra de Pedro. Y Pedro ni cuenta se había dado. Por eso le está diciendo: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y el Señor en ningún momento le dijo: pero yo te he negado, porque eres mi discípulo, porque nadie te va a tocar, ¿verdad? Más bien lo que le está diciendo el Señor: estoy orando para que tu fe no falle. Eso quiere decir que Dios le dio el permiso a Satanás para que zarandearan el tocayo. O sea, Satanás ya tenía pruebas, ya tenía un documento, ya tenía algo para ir en contra de Pedro, y Dios nunca se lo evitó. O sea, Dios le dijo: ah, caray, sí es cierto, ándale pues. Entonces yo tengo que orar para que no falle la fe de mi hijo, para que no falle la fe de mi discípulo. ¿Sí nos estamos dando cuenta de esto? O sea, en ningún momento evitó que Satanás lo tocara. ¿Sí? Entonces Satanás no puede hacer nada que no se le dé permiso, sino que nada más le dice, se lo voy a traducir el versículo 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y luego dice en la segunda parte del versículo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Cuando hayas superado esa zarandeada que te quiere dar Satanás, te quiero de regreso para que puedas afirmar, para que puedas confirmar a tus hermanos. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir? Satanás pide permiso y él le dice, no se lo dice explícitamente, pero le dice: se le ha concedido ese permiso, te va a zarandear, te va a dar una zarandeada, pero cuando regreses, después de lo que vayas a aprender, o lo que hayas aprendido de esa zarandeada, tienes que venir para fortalecer a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros pasamos situaciones, pasamos pruebas, pasamos cosas que a veces quisiésemos no haber pasado, pero que logramos salir de ahí, el Señor nos da autoridad para que nosotros podamos ayudar a alguien más a salir de esa misma situación. Por eso es muy importante que nosotros cada prueba, cada situación la podamos pasar adecuadamente, que nos podamos fortalecer en el Señor, y pasando esa prueba, créame que el Señor le da autoridad para que usted hable acerca de la prueba que pasó. Entonces eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. O sea, te van a zarandear, pero cuando estés de regreso, ayúdame a confirmar
a tus hermanos. Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿por qué está permitiendo Dios que el diablo zarandee a Pedro? ¿O cómo es que Dios permite que el diablo se meta con nosotros? Eso quiere decir que algo se ha revelado de nuestra vida o de nuestras vidas y que algo necesita Dios que corrijamos también nosotros de nuestra vida. Vaya, si Satanás tiene algo en contra nuestra, tiene una prueba, tiene algo en contra nuestra, eso quiere decir que todavía necesitamos reafirmarnos más con Dios para que Satanás no se meta con nosotros. Entonces, en muchas situaciones Dios permite que pasemos esas pruebas, que Satanás nos dé una zarandeadita o zarandeadota, para que nosotros podamos aprender y podamos reafirmarnos y podamos corregir esa área o esa parte que Dios necesita de nosotros que sea corregida. ¿Sí me estoy explicando? Entonces el Señor le da permiso porque Él quiere que se nos revele, que nosotros entendamos qué área de nuestra vida necesita ser modificada, necesita ser corregida. Todos sabemos que Jesús es maravilloso, es poderoso. Y aquí es una muestra de cómo Él profetiza, porque le está profetizando prueba, pero también le está profetizando una victoria, porque está diciéndole: cuando regreses, cuando te repongas de lo que Satanás te va a hacer, quiero que me ayudes a confirmar a tus hermanos. Y fíjese, y todo esto, y esto es lo interesante y maravilloso del Señor, todo esto se lo profetiza y se lo dice Jesús al tocayo, a Pedro, antes de que Pedro cometiera el error. ¿Sí me estoy explicando? Porque hasta ese momento todavía no sabemos cuál era el derecho legal que el diablo tenía sobre Pedro. Todavía no lo entendemos. Porque para que pudiera el diablo tener acceso a mi tocayo, pues él tenía que tener un derecho legal. Pedro le tuvo que haber dado un acceso, le tuvo que haber dado algo, una prueba para que Satanás lo pudiera agarrar. Versículo 33, aquí está lo que Pedro le dio como derecho legal a Satanás. Dice el versículo 33, y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Sino también a la muerte. Y Jesús, fíjese lo que le contesta en el versículo 34. Ahora, antes de leer el versículo 34, déjeme le hago la traducción de Jesús. En el versículo 34, lo que le está diciendo Jesús a Pedro, le dice: mejor cállate. Fíjese lo que le dice en el versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú 3 veces niegues que me conoces. O sea, en otras palabras le dice: mejor quédate callado, mejor cállate, tú y tu bocota. Mire, este es un error en el que caemos muchas veces los seres humanos, porque luego nos gana la emoción. Otra vez volvemos a la situación de las emociones. Las emociones nos meten en muchos problemas. Y luego nos gana la emoción y andamos diciendo cosas que no debemos. Mire, yo recuerdo, y se lo voy a platicar de esta manera. Yo recuerdo que en más de una ocasión hemos tenido aquí a una persona o a alguien que predica. Y sobre todo tengo muy presente una ocasión donde esa persona me llamó, ¿verdad? Nos puso aquí enfrente y le dice a la iglesia, le dice: vengan y levanten las manos del pastor. Eso lo hacen en muchos lugares, porque como que es muy emotivo, ¿verdad? Emulando a Moisés, ¿verdad? Que le levantaban las manos.
Y les dijo a los varones, díganle al pastor que ahí van a estar con él, que le van a ayudar, que le van a apoyar, que van a estar para levantarle las manos. Pregúnteme, ¿cuántos varones de esos están todavía aquí en la iglesia? Si no me equivoco, está uno o dos, pero en esa ocasión eran como 10, 15 o 20, no sé cuántos eran. ¿Qué quiere decir? Que luego nos gana la emoción y andamos diciendo cosas que no debemos. Andamos envalentonándonos o andamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. ¿Mande? Exactamente. Cuando nosotros hablamos y decimos cosas por mera emoción, mire, Satanás nos conoce muy bien. Satanás no puede leer nuestra mente, cosa que Dios sí lo puede hacer. Pero Satanás nos conoce tan bien que conoce cada uno de nuestros gestos, conoce cada uno de nuestros comportamientos, sabe en qué momento la vamos a regar, sabe en qué momento, vayan, decirlo coloquialmente, sabe de qué pata cojeamos. ¿Por qué lo sabe? Porque mire, la Escritura nos enseña que cuando nosotros recibimos a Jesús, el Señor pone a un ángel para que nos cuide y nos resguarde, para que esté ahí a nuestro cuidado. Pero ¿qué cree? También el mundo espiritual nos manda, bueno, en este caso Satanás nos manda a un guardián que está ahí vigilándonos. No se puede meter con nosotros, pero está observándonos. Entonces está ahí cuidándonos y nos conoce, pero muy bien. Porque está observando para saber en qué momento nosotros nos equivocamos y poder ellos tener derecho legal y poder ir en contra nuestra. Esa es la situación. Ahora, regresando al tema, Jesús le profetiza a Pedro, pero le profetiza el cuándo, el dónde y cuántas veces lo iba a negar. Satanás sabía que Pedro se iba a dejar llevar por su emoción y sabía del orgullo que Pedro tenía y de cómo él se enorgullecía de ser el líder, de ser valiente, de ser el que estuviera ahí con Jesús. Él conoce y sabe cómo reaccionamos, nuestra forma de pensar. No lo que pensamos, pero sí cómo reaccionamos. Así que él ya sabía que Pedro iba a abrir su boca y que a la hora de la prueba muy probablemente no lo iba a poder cumplir. ¿Y qué es lo que no pudo cumplir? Dentro de lo que le profetiza Jesús, le dice, ¿me vas a negar? No una, no dos, 3 veces, así como Paquita. 3 veces lo negó. Sí conocía a la salmista Paquita, ¿verdad? Lo negó 3 veces. Cuando usted niega a Jesús públicamente, la palabra bíblica para esto se llama apostasía. Cuando a usted le preguntan en su trabajo, oye, que es que eres cristiano, y si usted ahí públicamente dice, no, pues a veces voy porque pues como que me gusta ahí como canta, ya está ahí usted cojeando de un pie. Oye, que eres cristiano, no, yo no, ¿cómo crees? Cuando usted niega a Jesús, eso se llama apostasía. Apostasía. La Escritura dice que en los tiempos finales va a aumentar la apostasía. Realmente ahorita estamos viéndolo, hay mucha gente que está negando la fe de Jesús. Hay mucha gente que está declarándose de muchas formas, menos cristiano, menos como seguidor de Jesús. Entonces el negar a Jesús públicamente, eso se convierte en apostasía.
Y déjeme le digo que la apostasía es de lo peor que podríamos nosotros hacer. Es algo muy grave, porque es desasociarnos de Jesús, es negar nuestra fe, es negar que Él es Dios, es negar que Él nos ha dado vida. Es algo terrible. Así que el Señor le dice a Pedro: ¿vas a negarme? 3 veces. La primera por miedo, la segunda por despecho y la tercera porque sí, ¿verdad? No sé cómo. 3 veces lo iba a negar. Y Pedro estaba preparadísimo para esa negación. Y si no me cree, mire, vamos a Juan capítulo 18, versículo 17. Usted conoce los acontecimientos. Cuando el Señor le profetiza esto a Pedro, ya estaban en sus últimos momentos juntos. Luego viene la aprehensión de Jesús. Y en esta noche es en la noche en que traen a Jesús entre Herodes y Pilatos, que están buscando la culpabilidad de Jesús, que no la encuentran nunca, pero que andan buscando un motivo para poder hacerle daño. Y Pedro anda siguiendo al Señor por ahí, no muy cerquita, pero sí anda como que siguiéndolo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Yo te voy a seguir, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Pero sin embargo, Pedro andaba escondiéndose. Y dicen Juan 18, 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? ¿Qué no eres tú también? Dijo él: no lo soy. ¿Qué no eres cristiano? No, no soy. Digo, no sé si alguien ha escuchado algo así. Versículo 18, Juan 18, 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. Ojo, habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro de pie, calentándose. O sea, ellos prendieron ahí una fogatita y ya se la sabe, ¿verdad? Estaban todos en la fogatita y, está frío, así como los de Valsequillo. Hoy está frío, ¿no? Sí, oye, está fresquito, ¿verdad? Así. Prendieron un fueguito. Vamos a brincarnos hasta el 25, Juan 18, 25. Estaba pues Pedro en pie, o sea, ahí paradito con los otros compas ahí, ¿verdad? Así, calentándose. Y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y les dice él negó y dijo: no, no lo soy. Ahora, aquí en esta porción, cuando la segunda vez Pedro lo niega, dice que no solamente lo negó, sino que dijo: no, no lo soy, pip, 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 no soy. O sea, dijo maldiciones. O sea, está censurado, ¿verdad? Pip, pip. Dice que dijo maldiciones. O sea, no solamente lo negó, sino que maldijo. Versículo 26, Juan 18, 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿qué no te vi yo en el huerto? ¿Qué no eras tú? ¿En serio? ¿Qué no eras tú?
Y el versículo 27 dice, negó Pedro otra vez, la tercera vez. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces lo negó. Jesús sabía de lo que hablaba. Y Dios permitiría que el diablo lo zarandeara. ¿Para qué lo iba a zarandear? Porque le iba a revelar algo. Le iba a revelar algo de él. Así lo hace el Señor. Cuando el diablo nos atrapa y nos zarandea, Dios quiere revelarnos algo de nosotros. Algo que tenemos que corregir en nuestra vida. Algo que posiblemente si no corregimos, el diablo va a seguir teniendo derecho legal. Y si seguimos teniendo también ese problema, Dios no va a poder usarnos. Ojo con esto. No es solamente el que Satanás nos maltrate, sino el que Dios no nos puede usar, porque todavía falta algo que corregir en nuestra vida. Fíjese, y yo sé que con esto les doy mucha lata y ya los debo de tener como hasta por acá. Hoy en la mañana me marcaba un pastor, porque quiere platicar con nosotros, porque está muy interesado en que le ayudemos a dar ahí unos cursos, unos discipulados. Y yo le decía a este pastor, le digo, pastor, nada más, sí le ayudamos con todo gusto, pero recuerde que el discipulado es desde que la persona recibe a Cristo. O sea, el discipulado es ir llevando a la persona, enseñándole cada día cómo se debe de vivir como cristiano. El que hayamos dejado de discipular o el que muchas iglesias no estén discipulando es lo que nos tiene ahorita sumidos en esta bola de problemas. Porque tenemos décadas, no años, décadas y más décadas que se ha dejado de discipular y por lo tanto la gente cristiana no impacta a la sociedad. Le voy a poner unos 2, 3 ejemplos. Ha habido gente que me dice, oye, no conoces, o que me dice, no conoces un abogado. Y le digo, mira, tengo un abogado que es cristiano. No, con los cristianos no quiero saber nada. Oye, mira, es que estoy buscando hacer algo. No, si es cristiano, no, mejor prefiero conseguir a un secular, ¿verdad? O, oye, te invito a mi iglesia, te invito a recibir a Cristo, a que conozcas de Cristo. No, ya conocí a unos cristianos y los cristianos son peor que los que no vamos a la iglesia. Vaya, ya no le voy a decir más para que no se me agüite. Pero el asunto es que hemos dejado de dar testimonio, no damos buen testimonio. Ahora, no quiere decir que usted inmediatamente a venir a Cristo se convierta en el supercristiano y sea perfecto. No, todos estamos creciendo, todos estamos desarrollándonos y podemos tener fallas, sí, y tenemos fallas. Pero lo que puede hacer la pequeña gran diferencia es que nos esforcemos cada día por hacer esa diferencia, por ser distintos, por ser mejores personas. Entonces ya olvídese usted de conocimiento, ya olvídese usted de información, porque mire, yo conozco muchísima gente cristiana que está hasta acá de información, y todavía quieren aprender hebreo y todavía quieren aprender no sé qué, así mire, hasta acá de información. Pero Dios no quiere que usted se llene de información, Dios quiere que usted sea transformado. Él quiere transformación, no información. Con 2 o 3 versículos que usted se sepa y que los aplique, eso le va a ayudar a usted a transformarse. Porque de nada le sirve saberse la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y aparte saber hebreo, y aparte saber de demoniología, y saber de muchísimas cosas. Si usted no es mejor persona, de nada le sirve. ¿Para qué?
Dijo otro salmista por allá de Juárez, ¿para qué tantos problemas? ¿Pero qué necesidad? ¿Sí me estoy explicando? Necesitamos ser transformados. Entonces el Señor a veces no nos puede usar, el Señor no nos puede tomar en cuenta porque necesitamos todavía algo que corregir. Es importante que aprendamos a darnos cuenta y que podamos tener la humildad de saber que todavía tenemos algo que arreglar, algo que corregir. Entonces, tu vida termina convirtiéndose en un problema o terminamos reventando porque hicimos algo diferente a lo que dijimos. Hacemos cosas que tal vez en algún momento dijimos que nunca haríamos. Es un problema bien grande. A veces pensamos que estamos muy bien o que yo sería incapaz de hacer esa situación y téngale nada que sí caemos. Entonces no nos podemos confiar en algo, no nos podemos confiar en nosotros mismos como para andar diciendo algo como eso. Entonces Dios, el Señor, Jesucristo, no nos quita lo que hicimos, pero lo que sí nos hace saber es que Él nos ama. Por eso a Pedro le dice, estoy orando para que tu fe no caiga. Y cuando pases, quiero que vengas y reafirmes a tus hermanos. O sea, en ningún momento dice, no, si te equivocas ya no te quiero, fuchi, guácala. No. O sea, Él está esperando que tú salgas adelante porque Él te quiere usar. Él está esperando que tú salgas adelante porque te quiere usar. Así que es importante que corrijamos cada una de esas áreas en las que estamos flaqueando. Fíjese, cuando Pedro se da cuenta de ese error tan tremendo en el que cayó, no solamente se sintió avergonzado, sino que la Escritura nos dice que lloró. Y no solamente lloró, sino lloró amargamente. O sea, llorar amargamente, no sé si lo podamos entender. Llorar amargamente es como cuando nadie te puede consolar. Que te digan lo que te digan, tú estás así como que a grito de mariachi. Así, a llore y llore a grito de mariachi. Fíjese, ahí nos lo dice Lucas 22:62. Dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Porque en ese momento que lo negó por tercera vez, se acordó de las palabras que le había dicho Jesús. Donde le había dicho, mejor cállate, no digas nada, hombre. Porque me vas a negar 3 veces. No solo una, no solo 2, sino 3 veces. Pedro se lamentó amargamente. Fue puesto, Pedro en ese momento fue puesto bajo presión. Cuando la gente está bajo presión, la gente actúa de una manera muy diferente. Mire, cuando yo era jovencito, o sea, hace poquito, 2, 3 años. Yo estuve estudiando, o tuve la oportunidad de estudiar artes marciales. Mande. Ya pedí perdón por eso, sí, ya. No se preocupe. Ya pedí perdón por eso. Así como alguna gente va a pedir perdón pronto, pero y ahí nos enseñaba, obviamente pues aprende uno técnicas, que patadas y que golpes y esto y lo otro. Pero algo bien interesante, y esto me viene a la memoria, el maestro que nos enseñaba nos decía, y nos lo decía de esta manera, si un día, Dios no lo quiera, y usted se mete en problemas en la calle, no le haga al Bruce Lee, corra. O sea, su mejor defensa va a ser correr. O sea, no haga frente, no pelee. La mejor defensa va a ser córrale. ¿Por qué?
Y él nos lo explicaba, porque a veces, aunque usted sienta que aquí es así como que la Chucha Cuerera, Van Damme y Bruce Lee, todos juntos, a la hora de estar bajo presión, en el miedo, en el nervio, puede pasar cualquier cosa y se puede equivocar y se puede caer y pueden pasar miles de cosas. Dice, mejor, córrale, piernas para qué las quiero, ¿verdad? Patitas para cuándo son, córrale. Entonces, algo similar es lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. O sea, estando Pedro ahí bajo presión, ya con los guardias ahí junto con él, ahí en la fogatita, así muy a gusto, pero que sabía que habían aprendido al maestro, que sabía que también lo podían aprender a él, meter a la cárcel y estar viviendo lo mismo que estaba viviendo el Señor. Sintió la presión y claro que se reventó, claro que no supo y claro que no se afirmó en las palabras que le había dicho originalmente al Señor. Así que a lo mejor Pedro, cuando le decía, Señor, yo voy a estar aquí junto a ti, no importa que vaya a la cárcel, hasta la muerte voy a ir por ti, a lo mejor se refería a 50 años más adelante, ¿verdad? No al día siguiente. Él nunca pensó que eso se iba a cumplir al día siguiente. Entonces, cuando estamos bajo presión podemos actuar de una manera muy, muy distinta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Fíjese lo que nos dice Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículos 2 y 3. Dice así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos que andaban por ahí. Versículo 3. Y andaban ahí y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, bueno pues, vamos pues, nosotros también vamos. Nosotros también vamos contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Tal vez no les dice mucho este versículo, tal vez no les dice mucho este pasaje, pero fíjese, se lo voy a tratar de explicar. Se lo voy a decir en una versión moderna. Cuando estamos nosotros así muy espirituales en la iglesia y que abrimos nuestra boca así como Pedro y decimos, Señor, y te voy a servir, no importa lo que pase, no importa que el domingo no haya agua y no me bañe, aunque esté todo sudado y con mucho calor, yo voy a venir el domingo a servirte. Y algo pasa, porque nuestras palabras van a ser probadas. Algo pasa, a lo mejor cortaron el agua, a lo mejor no alcanzó a lavar y no tenía ni qué ponerse ropa limpia. No sé, imagínese lo que sea. Y el domingo ya no llegó. Pero no solamente ese domingo no llegó, sino que tal vez cometió otro error, o tal vez se metió en algún problema, o tal vez le llegó un problema que usted no esperaba, y está usted así como que emproblemado. Y se siente tan emproblemado que ya no quiere ir a la iglesia. Se siente tan emproblemado que cuando le habla a la hermana Claudia para preguntarle por qué no fue a la iglesia, digo, tenía que decir algún nombre. Cuando le habla a la hermana Claudia para preguntarle, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Y usted lo primero que le dice es que ya no voy a ir. Me voy a regresar mejor a mi trabajo anterior. Me voy a regresar mejor al mundo otra vez, porque con Dios puros problemas en mi vida. ¿Le ha sonado parecido? ¿Le ha sonado? ¿O ha escuchado por ahí en algún lado? Y digo, aquí no pasa.
¿Lo ha escuchado? ¿Qué sucedió con estos hombres? Pedro la había regado y la había regado gacho. Andaban ahí todos otra vez reunidos. El Señor les había dicho que los iba a convertir en pescadores de hombres. Ya tenían 3 años caminando con el Señor. Tenían 3 años que no pescaban ni un resfriado. Y de buenas a primeras, Pedro sale con que ya me voy a pescar. ¿Qué está diciéndonos aquí? Que se sentía tan mal de lo que había pasado en su vida, que ya no quería saber nada de Dios, que ya no quería saber nada del Señor, y que mejor se iba a regresar a su vida anterior. Mejor se iba a regresar a su vida anterior. Y los otros, los contagiados con el ánimo de mi tocayo, dijo, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, ahí vamos contigo pues. Porque para traer a la gente a la iglesia se batalla mucho. Pero cuando usted le dice, ¿sabes qué? Mejor ya no, porque me regreso al mundo, ahí usted se puede llevar a media iglesia. Eran 7. Y Pedro fue el primero que dijo, no, mejor me voy a regresar a mi vida anterior. Y los demás le dijeron, ok, yo me voy contigo. ¿Sí se está dando cuenta? El error no fue de Dios. El error no fue del maestro, que el maestro era el pastor. El error no fue del pastor. El error fue algo que él cometió, algo en lo que él todavía no estaba preparado. Lo zarandea el Satanás, lo zarandea el diablo. Y se siente molesto no con el diablo, se siente molesto con Dios. Enójese con el diablo. Pero inmediatamente le echamos la culpa a Dios. Y mejor ya no voy y mejor me regreso a lo que estaba haciendo antes. ¿Me estoy explicando? Es algo muy humano. Es algo que pasa a mucha gente. Es algo que nos trastorna. Mejor me regreso a mi otro trabajo porque no sirvo para esto de ser cristiano. Porque sentimos que hemos fallado. Porque sentimos que no lo hemos hecho bien. No puedo ser cristiano, dice mucha gente. Claro que sí puede. Y claro que no es difícil. Tenemos que ir mejorando día a día, sí. Va a haber problemas, sí. Va a haber situaciones, sí. Pero usted tiene que mantenerse firme. Por eso la Escritura siempre nos habla de mantener la mirada en el Señor. No desvíe su mirada del Señor. Usted siempre tiene que estar mirando a Cristo. Problemas siempre va a haber. Enojos siempre va a haber. Iras, molestias siempre va a haber. Si no es con uno, es con otro hermano o la familia o qué sé yo. Siempre va a haber situaciones. Y usted puede decir, pues mira lo que he hecho. Porque eso también lo he escuchado, Dice, mira lo que he hecho. Fallé en el momento más importante de mi vida. Tuve una gran oportunidad y fallé. Lo eché a perder. Mejor me voy. No, no se vaya. Busque del Señor, manténgase firme. Exactamente. El Pedro, el tocayo, el Pedro se estaba dando por vencido. Se dio por vencido. No solamente por lo que él cometió, por el error que él cometió, sino tenemos que recordar que el Señor fue crucificado. No sabían y no entendían qué iba a pasar posterior a eso. Estaban confundidos y verdaderamente tenían mucho miedo todos ellos. Tenían mucho miedo. Pero fíjese lo que pasó aquí. Pedro se estaba dando por vencido y estaba queriendo regresar al mundo. Y dice Juan 21 a partir del versículo 4. Juan 21, 4. Cuando ya iba amaneciendo, acuérdense que se acaban de ir a pescar todos, Y dice, vamos a pescar, bueno, ya ahí vamos contigo. Cuando ya iba amaneciendo,
no habían pescado nada. Dice, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, ¿ya pescaron algo para comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echen la red para el lado derecho de la barca y ahí van a encontrar, y ahí hallaréis, les dice. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, ya saben que Pedro, Juan siempre se adorna así, ¿verdad? Es el evangelio de él, pues él le escribió, al que amaba más el Señor, así se adornaba Juan. Entonces Juan le dice a Pedro, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se volvió a vestir, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vaya, volvió a recobrar su ropa, se la volvió a poner, volvió a recobrar su manto que le había puesto el Señor. Ahora, podemos leer este versículo y tal vez no nos dice tampoco nada, como lo anterior que les mostraba. Pero si recordamos a Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5 nos da la pauta para poder entender este Juan 21. ¿Qué sucede en Lucas 5? Usted lo puede leer ahí en su Biblia, no lo vamos a revisar ahorita todo, pero Lucas 5, versículo 1 al 11, nos habla de la pesca milagrosa. Usted lo debe recordar. Es la primera vez que se conocen Pedro y el Señor. Que también Pedro estaba intentando pescar y no había pescado nada. Hasta que llega el Señor y le dice, es que echa otra vez la red. Y Pedro, ¿qué le decía? No, hombre, Señor, o sea, ¿cómo va a ser? Mira, aquí el pescador soy yo. Yo soy el que sabe pescar. Yo me dedico a pescar. Tú eres carpintero. Tú te dedicas a otras cosas. Ahorita ya eres pastor, andas predicando, pero eres carpintero. Yo soy el pescador. ¿Qué me vas a andar a mí enseñando? Pero finalmente, después de que Pedro obtiene una pesca milagrosa, donde tienen que ir inclusive otras barcas a ayudarle con la cantidad de peces, eran tantos peces que ahí Pedro se pudo haber enriquecido. Es más, con lo que sacó de ganancia de esos peces, que hubiera sacado de ganancia de esos peces, hubiera podido haber construido un distrito 1 ahí junto al mar de Galilea. Un distrito 1 con todo y condominios y cines y todo ahí en el mar de Galilea. Y dejó todo eso Pedro, lo dejó porque prefirió seguir a Jesús. Entonces tenemos que entender esta parte de Lucas 5. Pedro, cuando ve que es el Señor y que le dice, es que avienta ahora la red al lado derecho, Pedro inmediatamente entendió a qué se refería y entendió que era Jesús y entendió que tenía que ir inmediatamente a donde él estaba, porque se estaba dando cuenta de que el Señor nuevamente estaba ahí presente con ellos, de que el Señor no se había olvidado de él, que aunque él tenía esa vergüenza, tenía esa pena, pero de cualquier manera ardía su corazón porque él quería estar junto al Señor. A veces así nos pasa, nuestro corazón arde, queremos buscar al Señor, queremos ir a la iglesia, queremos congregarnos, pero a veces sentimos tanta pena, tanta tristeza, que no nos sentimos capaces o no nos sentimos dignos de seguirlo haciendo. Pero que eso no nos lo impida, porque el Señor en todo momento quiere estar contigo. El Señor en todo momento quiere restaurarte, quiere sacarte adelante.
Entonces, fíjese, Pedro le dice a Jesús, no sabes de lo que estás hablando cuando estamos hablando de Lucas 5. Yo soy el que sabe pescar. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos discutiendo con Dios? Y que Dios nos dice, oye, háganle por acá. Y nosotros, oh Señor, si yo soy el de mercadotecnia, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy aquí el que sabe de mercadotecnia. No, pero mira, ahora hazte para acá, tienes que cerrar la tienda temprano. Señor, yo soy la de la tienda. ¿Cómo voy a cerrar temprano? Yo sé a qué hora vienen por la leche. Pero así es el Señor nos quiere dar una indicación y nos la pasamos peleando con Dios. Nos la pasamos peleando con Dios. ¿A qué me quiero referir? Que Dios quiere arreglar algo en nuestra vida, Dios nos quiere restaurar, Dios quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros peleamos con Él pensando que lo podemos hacer mejor de lo que Él quiere hacerlo con nosotros. Discutimos con el Señor, nos ponemos en contra a veces de la palabra de Dios, con tal de que se haga lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Porque somos cabezones, hay que decirlo como es. Somos cabezones, nos gusta batallar. Juan 21:9. Al descender, fíjese qué interesante. Al descender a tierra, los discípulos vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahora, espérenme un momento, tranquilos, todos quietos. ¿Qué no el Señor les acababa de gritar? ¡Hey! ¿Qué no tienen algo ahí para comer? Y la barca apenas venía, ellos acababan de descender de la barca. Entonces, ¿de dónde el Señor sacó un pez y pan en las brasas? ¿De dónde? Qué interesante, ¿no? El bote aún no llegaba con los pescados. ¿De dónde iba a agarrar uno para ponerlo en las brasas? ¿Cómo es que estaba ya un pescado en las brasas? Sabemos que el Señor es poderoso y la Escritura no nos aclara qué fue lo que hizo, pero ya estaba ahí un pez y ya tenía también un pan preparado que estaba también ahí en las brasas. Jesús estaba preparándoles el desayuno. Les estaba haciendo un pescadito zarandeado ahí en las brasas, buenísimo. Porque el Señor también hace buenos desayunos. Y fíjese, algo bien interesante. En la traducción, en este fragmento de Juan 21:9, cuando nos habla de las brasas, es la misma palabra que se utilizó en el fuego, en la porción que leímos, cuando prendieron un fuego los guardias y que Pedro estaba también ahí parado junto con ellos, ahí frotándose las manos. En la traducción original es la misma palabra que se utiliza en ambos casos, las brasas. Estaban, que es Juan 18:18, dice, y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. En el original es la misma palabra que traducen en 21:9 como brasas. Dice, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. ¿A qué los quiero llevar? ¿A qué los quiero llevar? Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, estaba enfrente de una fogata, de unas brasas, y ahí negó al Señor 3 veces. Ahora el Señor les estaba preparando un desayuno
en una fogata donde el Señor tenía un plan para Pedro, pero estaba recreando el mismo ambiente, estaba recreando la misma situación enfrente del fuego, enfrente de las brasas, de cuando Pedro lo negó. Jesús estaba preparando esta misma situación porque quería traer de regreso a Pedro a partir del lugar donde él la había regado, a partir de donde él había fallado. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere restaurar a Pedro. Pero lo quiere restaurar, primero lo alimenta. Primero le da de comer, pero andan desvelados. Y dice en Juan 21:15, cuando hubieron comido, o sea, cuando ya habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Ya voy a ir cerrando, no se me desespere. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En frente de testigos. ¿Me amas más que estos? Y le respondió el Señor: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: apacienta mis corderos. Algo bien interesante que le dice Simón es que dice la Escritura que la palabra Simón o el nombre Simón, bueno, me refiero, algo bien interesante es cuando aquí le hace la pregunta, le dice Simón el Señor a Pedro. No le dice Pedro, sino le dice Simón. Normalmente si usted busca el significado de Simón, Simón dice que es el que oye, el que escucha. Pero también otra traducción nos habla de que Simón es el equivalente a un guijarro, a una piedrita de esas, pues de esas piedras lisas, guijarros. Es como las que avienta uno así en el agua para hacer patitos. Es un guijarro. Y usted sabe que el Señor en Mateo 16:18 le dice: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es un versículo que todos conocemos. Pero como aquí Simón todavía estaba en su situación de negación al Señor, porque había negado al Señor, entonces seguía siendo un guijarro. Todavía no evolucionaba a una piedra. Y le dice el Señor: Simón, ¿me amas? En la traducción, disculpe que me esté metiendo en las traducciones, pero esto es importante. En la traducción original el Señor le pregunta por un amor ágape. Si lo traducimos al español es la misma traducción, pero en el original le está diciendo: Simón, me ágape, o sea, me amas. Que ágape es un amor de Dios, un amor completo, un amor total hacia Dios. Y Pedro le responde, Simón le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Así dice la traducción nuestra, pero en la traducción original le dice: sí, Señor, te fileo. O sea, sí te quiero. O sea, sí te quiero, sí te amo como un hermano, como un fileo, un amor filial. ¿Sí? En la traducción moderna nuestra dice de la misma forma, pero en el original griego es ágape, le pregunta el Señor, y Pedro contesta como filio. Es como si usted cuando le pregunta al novio y me dice: ¿me amas? Y el novio le dice: sí, sí te quiero. ¿Verdad que no es la misma respuesta? No es el mismo nivel de compromiso. ¿Sí me explico? No es igual. En otras palabras, lo que Pedro le está tratando de decir al Señor es: Señor, ya me equivoqué.
No me quiero volver a arriesgar a volver a abrir mi bocota y decirte te amo, así con ese amor ágape. Y no, sí, sí te quiero, filios, no ágape. No me quiero equivocar otra vez, no la quiero regar de nuevo. Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, porque el Señor le vuelve a preguntar a Pedro. Y cuando le vuelve a preguntar a Pedro, sabe que es tiempo de regresarlo al ministerio. Y sabe que ahora Pedro solamente está en el punto de sí, te quiero. Pero mire, algo que nos está enseñando aquí esta porción también y que tenemos que tomar en cuenta, es que a veces nos sentimos súper espirituales y realmente sabemos que todavía andamos fallando en algo. Todavía andamos fallando en algo. Y lo que Dios busca de cada uno de nosotros es honestidad. Cuando Pedro abrió su boca y dijo, sí, hasta la cárcel y hasta la muerte, y no le hace, que me mochen una oreja y un dedo. Y estaba él así bien envalentonado, pero no era una realidad para él. ¿Sí me estoy explicando? Y ahora el Señor le decía, si me amas, o sea, así ágape, o sea, a todo. Y Pedro le dice, no, no voy a volver a caer en lo mismo. Y dice, sí, te filio, sí te quiero. Ya no así, sí, Señor, yo te amo. No, más que esto, sí. No, ya tenía una actitud bien diferente, distinta. Sí, te quiero. Ahora, le dice el Señor, en otras palabras, ¿verdad? Ahora que ya estás en ese nivel, ahora que ya eres honesto conmigo, ahora sí te puedo usar. Ahora ya estás preparado para poder usarte. Porque no estás pensando muy elevadamente. No te estás sintiendo rockstar, aunque seas el líder de estos. No eres superior a estos. Estás posicionado de una manera diferente. Estás posicionado correctamente. Ahora piensas de una manera realista. Le dice, ahora puedo usarte. Ahora estás en un lugar con los pies en la tierra. Y le vuelve a decir el Señor por segunda vez, Juan 21:16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez ágape le dice. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero le dice, sí, tú sabes que te fileo otra vez. Aquí el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Aquí ya el Señor ya no le dice únicamente apaciéntalas, sino ahora le dice pastoréalas. Ya el Señor le está empezando a subir el nivel a Simón. Ya lo está volviendo a restaurar en donde debe de ser. Aún y cuando la palabra de Simón sigue siendo fileos. O sea, el sí te quiero, Señor. Pero ahora recibe una promoción de parte de Dios. Pastorea mis ovejas. Y esto continúa y le dice la tercera vez. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí dice que Pedro se entristeció de que le volviera a preguntar, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. O sea, aún y cuando puedo abrir mi bocota y decirte que hasta la muerte y que la cárcel, tú lo sabes. No te voy a mentir, porque tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Ahora Jesús, fíjese qué interesante, ahora en esta tercera vez, Jesús ya no le dijo ágape. La tercera vez que le pregunta a Jesús, la pregunta que utiliza o la palabra que utiliza en la pregunta es fileos. En esta tercera vez, o sea en Juan 21:17, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileos? O sea, ¿me quieres?
se bajó de nivel. Se bajó de nivel, ya no es ese amor ágape. Ahora quien se bajó de nivel fue el Señor Jesús. Porque Pedro se sintió apenado porque le siguiera preguntando por tercera vez. Porque haga de cuenta que es como si el Señor estuviera insistiéndole, ándale, ¿me amas? Y dice, sí, te quiero. No te estoy preguntando si me quieres. ¿Me amas? Y sí, te quiero. No. Entonces ya le dice el Señor, ok, bueno, está bien, ¿me quieres? Y ya Pedro le dice, tú lo sabes todo, Señor. ¿Qué quiere decir? Jesús le pregunta 3 veces porque lo está restaurando de las veces que lo negó en aquella fogata. Y le está preguntando otras 3 veces en el mismo ambiente, en una misma fogata, para poderlo restaurar del punto a partir de que él lo negó. Entonces lo está restaurando de la misma forma, con un ambiente muy similar, con un ambiente muy parecido. Lo está restaurando en ese momento. Me negaste 3 veces, ahora te estoy confirmando 3 veces. Pero ahora no solamente te estoy confirmando 3 veces, sino que ahora me estoy yendo a tu nivel, para que no te sientas mal de que yo te pregunto, ¿estás dispuesto a todo? Y que me digas, sí, apenado, o sea, sí, poquito. No, sino ahora el Señor le está preguntando, bueno, ¿me quieres? Y ya Pedro le pregunta a su mismo nivel y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Entonces el Señor se baja de nivel para preguntarle a Pedro, porque lo está restaurando, pero se baja a nivel de Pedro para volverlo otra vez a posicionar donde él estaba. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca es muy tarde para Dios. Nunca es tarde para el Señor. Aún y cuando podemos negarle, aún y cuando podemos decir que no, aún y cuando podemos abrir nuestra bocota y decir cosas que no debemos de decir, aún ahí Él nos puede restaurar, Él nos puede encontrar y nos va a buscar y nos va a encontrar para restaurarnos. Aún en tus momentos de crisis, Él te puede llevar donde Él quiere que tú estés. No es muy tarde para que Jesús te prepare el desayuno. No es tarde para que el Señor te prepare un desayuno. Tienes que pensar que Jesús está caminando en la playa de tu corazón. Ahí es donde Él te está esperando, en esa fogata con ese pez, con ese pescado, porque te está preparando el desayuno. Aún y cuando podemos sentir que vamos hacia atrás, aún y cuando podemos sentir que nos hemos equivocado mucho, aún ahí Él quiere restaurarnos. Así que la pregunta, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos querido regresar a pescar? Hemos querido regresar a nuestra antigua manera de vivir. Pero Jesús te dice, no lo hagas, porque te estoy preparando un desayuno. Cuando nosotros somos sinceros y le decimos al Señor con sinceridad, Señor, fallé, me equivoqué, no te amo tanto como cuando dije que te amo, pero te doy permiso de que me encuentres aquí donde estoy, aquí donde me he equivocado, para que me encuentres, para que me restaures, para que me ayudes, para que me saques de este problema. Así que una cosa es caer, pero algo muy diferente es saber que caíste. Porque luego hay gente que cae y sigue sin aceptar que cayó. Sigue sin aceptar que se equivocó. Sigue sin aceptar que ha caído. Hay una ilustración
que a mí me gusta mucho, que habla de un corderito y un puerquito. Y la ilustración nos habla de que, ya ve que los puerquitos normalmente, no sé si usted se dio cuenta, pero hubo una época o una etapa donde empezaron a traer de mascotitas unos puerquitos así chiquitos, que eran unos puerquitos de no sé qué lugar del mundo, y los traían ahí de mascotas. Pero un puerquito de esos lo traen de mascotas, pero cuando ve lodo, ¿qué cree? Se mete al lodo, porque es su naturaleza. En cambio una oveja si ve lodo, va a tratar hasta la muerte de salir del lodo, de no caer en el lodo. Aun y cuando a veces su lana no esté completamente blanca, pero va a evitar caer en el lodo. Pensando en esta ilustración, me encontré con la historia de un hombre que tenía que tomar un avión y tenía que estar en el aeropuerto a una determinada hora, y le quedaban muy pocos minutos para llegar. Iba tan apurado que no se dio cuenta que al salir de su casa estaba un charco con lodo, así como se hacen en Valsequillo cuando llueve, charco con lodo. Trató de evitar caer en el lodo para no mancharse sus zapatos, su ropa, pero ¿qué cree? Pisó mal y ¡guas! Cayó en el lodo. Ya no tenía tiempo de regresarse a cambiar, así que lo hizo al estilo Valsequillo. Se puso de pie, se sacudió lo más que pudo, se limpió lo mejor, se pasó un trapazo ahí en las botas, se sacudió con el sombrero y salió inmediatamente a tomar su avión. Una situación muy diferente es que usted caiga en el lodo, pero inmediatamente se levante porque sabe que tiene que hacer algo urgente e importante. Y otra cosa es caer en el lodo y dejar todo atrás porque cayó y decir: no, pues ya caí, ya para qué, ya no voy a alcanzar el avión, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer lo otro. No sé si me estoy explicando. El Señor siempre te quiere de regreso. Aún y cuando hayas caído en el lodo, no importa, levántate y apúrate, sal adelante, porque está esperándote el avión del Señor. Y el Señor te dice: te estoy esperando porque te voy a dar un ministerio, porque hay gente que necesita saber de ti, de tu testimonio, porque hay mucha más gente que está esperándote para salir de la misma situación a la que tú caíste. Porque mire, nadie puede entender a alguien en la cárcel más que alguien que ya estuvo ahí o que salió de ahí. Nadie puede entender de una mejor manera a un adicto que a alguien que ha salido de esa cárcel de las adicciones. Nadie puede entender mejor a un iracundo que a alguien que está controlando el ser iracundo. Nadie puede entender mejor a un orgulloso que a alguien salió de esa situación de orgullo. Así que sea la prueba que sea en la que tú has caído, sea la prueba que sea en la que tú has resbalado, tienes que ponerte de pie, porque siempre va a haber alguien más a quien tú necesitas ayudar a restaurar y salir adelante. Así que cuando hayas logrado salir de la zarandeada de Satanás, que lo hayas logrado vencer, Dios tiene una forma de resucitarte, de restaurarte, porque Dios quiere usarte para su gloria. Así que la buena noticia es que aunque sientas que estás en el lodo, nunca es demasiado tarde. Así que ponte de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que aún y a pesar de nuestros errores, tú quieres restaurarnos, tú quieres hacer cosas poderosas con cada uno de nosotros. Porque sigue habiendo más gente, Señor, que necesita escuchar de ti.
que necesita escuchar de estos testimonios. Y sabemos, Señor, que tú vas a usar a todos y cada uno de nosotros con una palabra poderosa que viene de ti, porque sabemos que tú quieres hacer grandes cosas a favor de tu pueblo y de tu iglesia. Te damos ya gracias, Señor, porque has tomado en cuenta a Pacto Vivo para ser ese remanente de hijos que caminemos hacia la madurez, para poder verdaderamente impactar a la sociedad, seguir creciendo como personas, pero sobre todo seguir creciendo como hijos de Dios. Y ya te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.